Yo sabía que 3 palabras algún día destruirían a mi familia, pero jamás pensé que sería yo quien las pronunciara. El Día de Acción de Gracias siempre fue mi celebración favorita. Cuando Daniel era niño, llenábamos la casa de aromas, el pavo dorándose lentamente en el horno, el maíz asado, las especias que yo aprendí de mi madre española, mezcladas con recetas cubanas que me compartió una vecina en Miami. La música latina sonaba de fondo: Celia Cruz, Julio Iglesias, un bolero de los Panchos. Éramos pocos, pero juntos. Ahora la mesa para 10 estaba vacía. 10 sillas como soldados inmóviles, testigos de mi soledad. Solo había ruido de cubiertos cuando yo, por costumbre, colocaba vajilla y copas, como si aún esperara invitados que nunca llegarían. El reloj de pared marcaba cada segundo como un recordatorio cruel. La vida seguía sin ellos. Me serví un vaso de vino tinto y lo sostuve en la mano, observando cómo la luz del atardecer teñía el líquido de rojo profundo. Cerré los ojos. En mi mente aún escuchaba la risa de Daniel cuando era niño, corriendo por el pasillo, pidiendo más pastel de calabaza. Ese recuerdo me atravesó como una daga. 7 años. 7 días de acción de gracias sin él. Desde que Valeria entró en su vida, todo cambió. La primera vez que la conocí, supe que traía consigo tormenta. Su sonrisa era impecable, sus modales encantadores. Demasiado. Me abrazó con dulzura, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Daniel parecía hipnotizado, y desde entonces, poco a poco, se fue alejando de mí. Al principio, llamadas rápidas: «Mami, estoy ocupado con el trabajo». Después, silencio. Fotos en redes sociales, viajes, fiestas, vacaciones en Europa. Yo no aparecía en ninguna. Miré hacia el mar desde mi terraza. El océano era mi confidente. Solo a él le confiaba mi tristeza, mis temores, mis preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Fui demasiado estricta, demasiado protectora? ¿O simplemente él prefirió la comodidad de los brazos de Valeria? El olor a romero y ajo de mi propia cocina me hizo volver en mí. Había preparado cena como cada año, aunque nadie fuera a probarla. Una costumbre absurda, quizás, pero en ella me aferraba a la esperanza. Tal vez un milagro sucediera. Y entonces sonó el timbre. Ding dong. El vaso casi se me cayó de la mano. Mi corazón dio un salto, como si quisiera escapar de mi pecho. ¿Quién podría venir en plena fiesta familiar, cuando todo Miami estaba reunido alrededor de sus mesas? Avancé despacio por el pasillo, el sonido de mis pasos rebotando en las paredes silenciosas. Pensé, quizá un vecino, quizá un repartidor confundido. Pero en lo más profundo de mi ser supe que no era así. Con mano temblorosa giré el picaporte y abrí la puerta. Allí estaba él, Daniel, mi hijo, mi sangre. A su lado, con el cabello impecablemente recogido y la mirada de triunfo, estaba Valeria. Sus maletas parecían más pesadas que ellos mismos, y aún así ella las sostenía con orgullo, como quien reclama lo que le pertenece. Daniel sonrió, pero su sonrisa era débil, insegura. Ella, en cambio, irradiaba seguridad, como si regresara a un territorio conquistado. «Mamá», dijo él con un leve titubeo, «hemos venido a casa». Las palabras se clavaron en mí como cuchillos. El aire de la entrada se volvió más denso. El tiempo pareció detenerse. Por un instante quise creer que era un milagro. Pero algo en la mirada de Valeria me advirtió que aquella visita no era un regalo, era el inicio de una guerra. Desde el momento en que Valeria cruzó el umbral de mi casa, supe que no habían venido a visitarme, habían venido a instalarse. Ni siquiera se quitó los zapatos al entrar. Avanzó por el vestíbulo como si fuera una agente inmobiliaria inspeccionando una propiedad recién adquirida.
Sus tacones resonaban contra el mármol, un sonido metálico que se mezclaba con el eco de mis propios recuerdos. Daniel la seguía unos pasos atrás, cabizbajo, cargando 2 maletas enormes. Yo me aferré a la puerta, intentando comprender lo que estaba sucediendo. ¡Qué maravilla!, dijo ella con voz impostada. Este lugar tiene tanto potencial. ¡Potencial! Era mi hogar, no un proyecto. Cada cuadro en la pared tenía una historia, cada mueble era parte de mi memoria. Ella no lo veía. Para Valeria, todo era territorio por conquistar. María, mi cocinera colombiana, se acercó con una sonrisa nerviosa. ¿Les preparo café?, preguntó. No, gracias, respondió Valeria antes de que yo pudiera hablar. Prefiero té verde, sin azúcar. Y por favor que esté listo en 10 minutos. El gesto de María se endureció, pero asintió en silencio. Yo la vi marcharse con el rostro encendido de impotencia. Minutos después, escuché la voz de Valeria en el jardín. Juan, esas bugambilias ya están pasadas de moda. Quiero espacio abierto, minimalista. Retíralas cuanto antes. Juan, mi jardinero mexicano, me lanzó una mirada de disculpa desde la puerta, como diciendo, usted manda, pero yo no puedo contradecir a la señora del hijo. Yo apreté los puños. Era mi casa, mi refugio, y de pronto parecía un escenario tomado por invasores. El golpe final llegó en la tarde, cuando Valeria recorrió el segundo piso y se detuvo frente a mi habitación principal. Abrió la puerta sin permiso, como quien inspecciona un trofeo. «Esta es perfecta para nosotros», dijo con naturalidad. «Tiene mejor luz y más espacio. Carmen, deberías instalarte en la habitación de invitados, en la planta baja. Así no tendrás que subir escaleras». «Esa es mi habitación», le respondí con voz firme, aunque mis manos temblaban. Valeria sonrió, mostrando apenas los dientes. «Por eso mismo, querida, precisamente por tu salud. No querrás tener un accidente subiendo cada noche, ¿verdad?» Daniel entró detrás de ella. Sus ojos se encontraron con los míos un instante, y en ese instante vi un destello de culpa, que se apagó al segundo, sustituido por resignación. «Mamá, creo que Valeria tiene razón», murmuró. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Durante la cena, la invasión se consolidó. Valeria se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado yo. Tomaba el vino como si celebrara una victoria. Habló de inversiones, de bienes raíces en Marbella, de cómo podíamos organizar tus cuentas, Carmen, para que no tengas preocupaciones. Yo no probé bocado. Cada palabra suya era veneno disfrazado de consejo. Después de la cena, me refugié en la sala. Encendí una vela frente a la imagen de la Virgen que heredé de mi madre. La llama titilaba, reflejándose en mis lágrimas. Me arrodillé y recé en silencio, pidiendo fuerzas. Subí a mi cuarto más tarde, solo para descubrir que ya no me pertenecía. Desde dentro se escuchaban risas, la risa de Valeria, clara, victoriosa, la voz de Daniel, baja, cómplice. Apoyé la frente contra la pared, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Me obligué a bajar las escaleras, buscando aire. El pasillo estaba oscuro, pero entonces escuché un susurro que me heló la sangre. No era mi imaginación. Venía del salón. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración, y entonces oí la voz de Valeria, baja pero firme, como una sentencia. «Debemos apresurarnos antes de que sea demasiado tarde. Empiezas a confundir los días, Carmen. Olvidas dónde pones las llaves, Carmen. Quizá deberías descansar más, Carmen». Esas frases se repetían en mi cabeza como un martillo. Valeria las dejaba caer con una naturalidad venenosa, siempre frente a Daniel, como si sembrara semillas de duda en su mente. Al principio intenté ignorarla, pero pronto noté la forma en que él bajaba la vista, como si empezara a creerle. Yo lo observaba con desesperación.
¿Dónde estaba mi hijo, el niño que recitaba oraciones conmigo frente a la Virgen cada noche? Ahora era un hombre callado, atrapado en la telaraña de su esposa. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, Valeria soltó su comentario más cruel. «A tu edad, Carmen, es normal que aparezca la demencia temprana», dijo, revolviendo el azúcar sin mirarme a los ojos. «Sería terrible que terminara sola y desprotegida». Daniel fingió mirar al horizonte, evitando la incomodidad. Yo apreté la taza con fuerza. «Estoy perfectamente lúcida», respondí, marcando cada palabra. «Claro que sí, querida», replicó con una sonrisa falsa. «Pero para tu tranquilidad, Daniel y yo podemos ayudarte a manejar las cuentas, pagar facturas, administrar propiedades. No tendrás que preocuparte por nada». Era un disfraz de cuidado, pero yo sentí la mordida del lobo tras esa piel. Esa noche, al revisar mi escritorio, noté que mis papeles no estaban en el mismo orden. Los estados de cuenta del banco habían sido movidos. Uno de los sobres estaba abierto. Mi corazón latió con furia. Decidí enfrentar a Daniel. Lo encontré en el patio escribiendo en su celular, iluminado por la luz azul de la pantalla. «Hijo, ¿qué está pasando?», pregunté. Se sobresaltó. «Nada, mamá. Valeria solo quiere ayudarte». «¿Y tú?», insistí. «¿Tú también crees que estoy perdiendo la cabeza?». Levantó la mirada y por un segundo vi el niño que fue, ese que buscaba refugio en mis brazos cuando tenía miedo. Pero ese destello desapareció rápido. «Solo. Confía en nosotros», murmuró, bajando la voz. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Días después, empezaron a llegar llamadas extrañas, un banco preguntando por una cita, una notaría confirmando documentos, un abogado dejando mensajes de urgencia. Yo no había solicitado nada. María, mi cocinera, me observaba en silencio. Una tarde se acercó y con un tono bajo me dijo: «Señora, no me gusta hablar mal de nadie, pero la señora Valeria habla demasiado de su dinero, y no de cuidar, sino de tomar». Me quedé helada. Esa noche salí al jardín buscando aire fresco. El olor de las bugambilias cortadas aún flotaba en el ambiente. Caminaba en círculos, tratando de ordenar mis pensamientos, cuando escuché pasos detrás de mí. Era Juan, mi jardinero. Tenía el rostro tenso, como si lo persiguiera una sombra. «Doña Carmen», susurró mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie lo escuchara. «Discúlpeme que me meta, pero escuché algo. Y usted debe saberlo». Me detuve en seco, el corazón latiendo como un tambor. «Dímelo, Juan». Él bajó aún más la voz. «Decían que mañana la llevarían con un notario, que tiene que firmar unos papeles. Para cederles todo». El aire se me cortó de golpe. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Esa noche el sueño me fue imposible. Las palabras de Juan me perseguían como un eco implacable. «Mañana la llevarán con un notario, para firmar». Me revolví en la cama, pero cada crujido de la madera me recordaba que ya no estaba sola en la casa. En el piso de arriba, Daniel y Valeria dormían en la habitación que alguna vez fue mía. Sus risas aún parecían resonar en las paredes. A medianoche tomé una decisión. Si mañana intentaban llevarme a firmar algo, debía descubrir qué estaban planeando exactamente. Caminé descalza por el pasillo, con el corazón desbocado. En la habitación de huéspedes, sobre una silla, descansaba el portafolio negro de Daniel. Lo había visto más temprano, lleno de documentos. Ahora me parecía un cofre prohibido. Me arrodillé frente a él. Dudé unos segundos, con la mano sobre el cierre metálico. Si lo abría, ya no habría marcha atrás. Inspiré profundo, contuve el aire y lo abrí. Lo que encontré adentro me heló la sangre. En la primera carpeta, un informe médico, mi nombre, mi edad, mi dirección. Y debajo, un diagnóstico aterrador.
demencia moderada, incapacidad para administrar bienes propios. Firmaba un tal doctor Ricardo Ramírez. Nunca había oído hablar de él. Revisé la fecha. Aún no llegaba. Era un documento preparado de antemano, como una trampa esperando a cerrarse. La segunda carpeta contenía un plan detallado, pasos legales, transferencias, movimientos bancarios. Mi casa en Miami, mi apartamento en Madrid, mis cuentas en España y en Estados Unidos. Todo descrito como si ya no me perteneciera. La beneficiaria principal, Valeria. El tercer folder era el más brutal. Correspondencia impresa de correos electrónicos, conversaciones entre Valeria y un abogado en Madrid, frases subrayadas. Asegúrese de que firme cuanto antes. La señora ya no representa riesgo, pronto quedará aislada. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Mis ojos ardían, pero no de lágrimas, sino de rabia. Cerré el portafolio con cuidado, lo dejé en el mismo lugar y volví a mi cuarto. El espejo me devolvió una imagen que casi no reconocía. Una mujer con los ojos rojos, pero brillando con una nueva determinación. «Quieren declararme incapaz», me dije, «pero yo voy a demostrar que estoy más lúcida que nunca». Encendí una vela frente a la Virgen y apoyé la frente en mis manos. Luego tomé el teléfono y marqué un número que guardaba desde hacía años, el de Ana, mi amiga de la universidad. Hija de cubanos, abogada en Miami, conocida por nunca perder un caso. Contestó adormilada. «¿Carmen? ¿Sabes qué hora es?» «Ana», susurré, tratando de controlar el temblor de mi voz. «Necesito tu ayuda. Tengo pruebas de que mi hijo y su esposa quieren robarme la vida». Hubo un silencio breve al otro lado. Luego su voz se volvió firme, cortante como un cuchillo. «Escúchame bien, Carmen. Mañana a primera hora estaré en tu casa, y no firmes absolutamente nada». Colgué. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Me recosté en la cama, con la vela aún encendida. Afuera, el océano rugía como un testigo eterno. Dentro de mi pecho, la rabia ardía como fuego nuevo. La guerra había comenzado, y esta vez yo no iba a perder. Siempre pensé que las guerras más crueles no se libran en trincheras ni en campos abiertos, sino en las mesas familiares. Esa noche, mi comedor se transformó en un campo de batalla. Desde temprano lo supe. Valeria caminaba por la casa con un aire triunfal, como una reina que se prepara para su coronación. Sus tacones resonaban en el mármol, su perfume caro impregnaba los pasillos. Daniel, en cambio, parecía deshecho, pálido, nervioso, con ojeras profundas. María sirvió la cena con manos temblorosas. Juan ni siquiera quiso entrar. Prefirió quedarse en el jardín, lejos del veneno que se respiraba dentro. Yo me senté en mi lugar habitual, observando cada gesto, cada mirada. El silencio fue interrumpido por Valeria, que sonrió como una actriz que domina el escenario. Sacó un sobre grueso de su bolso y lo colocó en el centro de la mesa con un golpe seco. «Carmen», dijo con voz melosa, casi maternal. «Hemos pensado en tu futuro. Sabemos que te preocupa estar sola y queremos ayudarte». Yo no respondí. Solo la observaba, como quien mira a una serpiente deslizarse. Ella abrió el sobre y extendió los documentos. El título brillaba con crueldad. «Solicitud de tutela legal». «Solo necesitamos tu firma», añadió inclinándose hacia mí. «Será lo mejor para todos». Mis manos se cerraron alrededor de la copa de vino. La rabia me quemaba la garganta, pero la contuve. Había esperado este momento. Con calma, saqué de un cajón del aparador 3 sobres de color marfil. Los puse frente a mí, uno al lado del otro. El ambiente se tensó de inmediato. «Curioso», dije con voz serena. «Yo también he traído unos documentos para esta cena». Los ojos de Daniel se abrieron con sorpresa. Valeria arqueó una ceja, incrédula.
Empujé el primer sobre hacia ellos. Aquí tienen tu pasado, Valeria. Matrimonios fugaces en Argentina y España, hombres que murieron dejando fortunas inesperadas. Demasiada coincidencia, ¿no? El color huyó de su rostro. Tomé el segundo sobre y lo abrí. Estos son mis análisis médicos, firmados por un especialista independiente. Ni rastro de demencia ni de enfermedad. Estoy lúcida más que nunca. Valeria apretó los labios. Daniel bajó la cabeza. Finalmente, coloqué el tercer sobre la mesa y lo dejé ahí como una sentencia. Aquí están copias de correos electrónicos y mensajes impresos, conversaciones entre ustedes y un abogado en Madrid, mensajes que prueban cómo planeaban despojarme de mis bienes. También hay grabaciones de llamadas. Daniel se levantó de golpe. Mamá, esto no es lo que piensas. Lo miré directo a los ojos, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Eres mi hijo, Daniel, pero elegiste el bando equivocado. Él retrocedió como si mis palabras fueran un golpe. Valeria trató de recomponerse, pero sus manos temblaban. Me incliné hacia adelante. El silencio se hizo insoportable, pesado como una losa. Entonces, con la calma de quien ya ha ganado, añadí: pero todo esto es solo el principio. Lo que realmente importa son 3 palabras. Valeria se enderezó, tensa, sus ojos clavados en los míos. Daniel tragó saliva. Yo sonreí levemente y concluí: 3 palabras que cambiarán todo. Valeria creía que iba a escuchar 3 palabras que la coronarían como vencedora, pero jamás imaginó que serían las que la derrumbarían. Me observaba con el rostro rígido, los labios tensos, las manos aferradas al mantel como garras. Daniel, a su lado, no sabía si sostenerla o huir. Yo sentía que toda mi vida, cada herida y cada soledad me habían conducido a este instante. ¿Qué piensas decirme, Carmen?, preguntó Valeria con la voz impregnada de veneno y miedo al mismo tiempo. Inspiré profundo. La casa estaba en silencio absoluto. Incluso el mar detrás de los ventanales parecía contener su oleaje. «¿Tú pensaste que ibas a convertirme en tu prisionera?», dije despacio, cada sílaba cargada de fuerza. «¿Que ibas a encadenarme con papeles y mentiras?». Un escalofrío recorrió la mesa. María y Juan, escondidos en el pasillo, apenas respiraban, sabiendo que eran testigos de un momento decisivo. Me incliné hacia Valeria y con la claridad de un cuchillo pronuncié las 3 palabras. «Sé tu secreto». El efecto fue inmediato. Valeria palideció de golpe, como si le hubieran arrancado el alma. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Su respiración se aceleró, irregular, como un animal acorralado. «¿De qué hablas?», balbuceó. La miré con firmeza. «De los hombres que dejaste atrás en Argentina y en España, de las fortunas que heredaste tras muertes demasiado oportunas, de los rastros de arsénico en sus análisis médicos, de las mentiras que escondiste incluso de mi hijo». Golpeé con un dedo los sobres sobre la mesa. «Todo está aquí, y ahora todo el mundo lo sabrá». Daniel se puso de pie, con los ojos desencajados. «Mamá, basta», gritó, pero su voz se quebró. Yo lo miré con tristeza, aunque sin debilidad. «Basta, sí. Basta de mentiras, hijo. Has elegido protegerla a ella antes que a tu propia madre, y ahora cargas con su destino». Valeria trató de decir algo, pero sus manos empezaron a temblar sin control. Una gota de sudor rodó por su frente. Su mirada se nubló, y de repente, con un gemido ahogado, se desplomó sobre la silla. Daniel corrió hacia ella, desesperado. «Valeria, respira, por favor». Pero yo no me moví. Permanecí de pie, imponente, con la certeza de que había ganado la batalla. «Sáquenla de mi casa», ordené con voz helada. «Y llévate tus maletas también, Daniel. Aquí ya no pertenecen».
Él me miró con los ojos enrojecidos, dividido entre la rabia y la culpa. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Finalmente abrazó a Valeria, recogió las maletas y se dirigió hacia la puerta principal. El sonido de la cerradura al cerrarse fue como el eco de una cadena que se rompe. El silencio volvió, pero ya no era el silencio del abandono, sino el de la libertad. Me serví una copa de vino y caminé hacia la terraza. El aire de la noche traía el olor salado del océano. Las olas brillaban bajo la luz de la luna, como si celebraran conmigo. Levanté la copa y susurré: «Mejor sola que en una jaula». Bebí despacio, saboreando no solo el vino, sino el triunfo amargo de haber recuperado lo único que nadie debía arrebatarme: mi dignidad.